Muchas veces la prensa hace cobertura, pero pasa el tiempo y por la coyuntura y la cantidad de sucesos olvidamos algunos temas. ¿En qué quedó la historia? Trata no solamente de llevarnos al pasado y refrescarnos lo que sucedió, sino encontrar lo que quizás sean los finales de las historias. Han pasado 2 años, 8 meses, desde el accidente de Aerocón, Minor Vidal. Septiembre del 2011, un trágico accidente de la línea aérea Aerocón cegó la vida de 8 personas. Sin embargo, hubo un sobreviviente, Minor Vidal Huerta, cochabambino, gerente de SAE, cazador, pescador y bicimontañista. Vidal permaneció 3 días en el interior de la selva tras salir de la aeronave siniestrada. Un llamado clave desde su celular dio las pistas para encontrarlo. Al cumplirse 3 años de la tragedia, hoy Minor Vidal Huerta, en todo a pulmón. Parece que no hubiera pasado nada, Minor. Te miro y no pasó nada en ti. Quien te mira fijamente hallaría quizás un pequeño rasgo de alguna raya o cicatriz por la frente, pero después, ¿qué te pasó? Nada. Bienvenido, buenas noches. Bueno, primero, gracias por haberme invitado. Es un placer compartir las cosas que he vivido en ese momento del accidente. O sea, nuevamente te agradezco muchísimo para que pueda participar en tu programa. Y como tú dices, hasta yo también no creo lo que ha pasado. Te mentiría si te diría que no pienso en el accidente. Todos los días siempre hay un momento, ya sea saliendo de mi casa a mi trabajo o llevando a mis guaguas al colegio o retornando, siempre hay un momento o una circunstancia que haga que yo recuerde otra vez lo sucedido, pero no el lado malo, sino, digamos, y agradezco, o sea, gracias Dios mío, y ya estoy aquí con vida, con mi familia, compartiendo todo. Y no soy de esas personas que no me gusta hablar del tema, más bien cuando me preguntan, con todo gusto yo les cuento. No siempre entro al detalle, pero me agrada contar lo sucedido. Minor, quiero reparar en lo que acabas de decir. Los recuerdos del accidente ya no son los del momento vivido. ¿Has superado ya esa etapa? Sí, gracias a Dios. Desde el momento que salí del hospital, no he tenido ningún trauma. Ni yo, ni mi familia. Hasta la fecha estoy normal. En ningún momento he tenido algún hecho de que haya recordado algo malo y que me haya ocasionado serios problemas en mi mente o como mi persona. Igual en mi familia. Como has podido ver, algunas imágenes tal vez pueden ocasionar cierto trauma tal vez en algunas otras personas. Pero a mí, sinceramente, por el simple hecho de que habían 8 personas conmigo, yo era el 9º pasajero, claro, eran 7 pasajeros y el piloto y el copiloto eran 9, ¿verdad? Pero creo que era injusto de que yo me hubiera quedado encerrado en 4 paredes, preguntándome el porqué de las cosas, por qué pasó ese accidente, porque yo creo que esas 7 personas, o 8 personas, perdón, al igual que sus familiares, hubieran hecho todo lo que sea para que estén en mi lugar. Entonces creo que no correspondía a que yo esté encerrado, con traumas, y que sea todo diferente. Más bien yo lo veo algo muy distinto, o sea, en el sentido de aprovechar la vida, disfrutarla y valorarla. ¿Cómo fue el día en que dijiste, yo no me encierro, tengo que salir? Desde que, bueno, estaba en el hospital, obviamente no solo fue el hecho del choque, esos 4 días que estaba en el monte perdido, sino también hubo un proceso dentro del hospital de recuperación. Como tú sabes, tenía 5 costillas rotas, de las 5 costillas 3 estaban con doble fractura hasta triple, perforaron mi pulmón, tenía el omóplato roto y obviamente la cicatriz de la cara.
El proceso fue muy rápido también de recuperación porque tenía el apoyo de mi familia, de mi esposa, mis hijas, mi hermano, mi hermana, todos mis hermanos, mi mamá. Entonces era un motivo que estaban conmigo y ellos me daban la fortaleza para seguir adelante, y los amigos también. En todo momento estaban conmigo, llamando a uno a otro para saber cómo estaba. Entonces fueron también ellos que me apoyaron muchísimo y me empujaban para que yo salga adelante y la recuperación sea también mucho más rápida de lo esperado. Dos preguntas que en este momento son válidas. ¿Qué pasó? ¿Te dieron una explicación final? Mira, aunque no creas y muchos tampoco no han creído, cuando salimos yo estaba en el hospital. Un montón vinieron a buscarme, abogados. Me acuerdo que hubo un consorcio de Estados Unidos que me mandó su currículum, pero con mi esposa y mi familia dijimos, no me interesa. No quiero saber si fue la culpa del avión, de la empresa, o del piloto, copiloto, no. Yo quiero disfrutar los momentos de vida que tengo con la familia, y lo que haya pasado o el por qué, no sé, solo Dios sabe. Y eso es lo que yo he contestado también cuando me dijeron, ¿por qué crees que vos sobreviviste y los demás no? Eso se lo dejo a Dios porque no tengo ni explicación. Ok, aunque sea repetitiva esta pregunta, encontrarás otro sentido en la misma. Te has preguntado, no te estoy hablando de lo mecánico o de las causas, te estoy hablando de la vida, Minor. ¿Te has preguntado por qué pasó? No sé, sinceramente no sé qué respuesta darte, porque no te podría dar una respuesta real de por qué se dio. Y solo te puedo decir, estoy aquí en este momento. Ok, estás en búsqueda del por qué pasó, te lo aseguro. Cuéntame qué cosas estás pasando para encontrar una respuesta a esa pregunta, desde el accidente, desde volver a nacer. ¿Qué ha cambiado en ti? Bueno, lo que ha cambiado en mí es que, como te decía al principio, valoro más las cosas. Tengo mi fe en Dios ha aumentado más todavía. No es que no creía en Dios, pero en el momento, desde el choque hasta que salí del hospital, yo sentía su presencia de Dios, porque gracias a Él muchas cosas no me han pasado en el accidente, cuando estaba perdido en el monte, y gracias a Él la recuperación que he tenido en el hospital también ha sido muy rápida. He cambiado de que tengo que disfrutar al máximo, minuto a minuto, la vida. No perder el tiempo en cosas que no tienen sentido, que muchas personas lo hacemos, yo me incluyo, antes del accidente. A veces hay problemas tan insignificantes que nos metemos o el problema nos absorbe y a veces no encontramos salida. Y es lo que me pasa ahora. A veces tengo problemas en el trabajo, en mi casa, qué sé yo. Y de repente viene como una especie de sacudón o un recuerdo de que estoy perdiendo el tiempo después de semejante accidente que he tenido. Lo que me puede pasar adelante, obviamente todo tiene solución. Para es insignificante todo. Al final. Exacto. Lo que te pueda pasar ahora a lo que pasaste. Exacto. Ay. Eres importador. Tu actividad es ser importador. Sí, en la empresa que trabajo, es South American Express, es distribuidora e importadora de productos farmacéuticos. Ya está recién nomás el 14 de mayo estaba como aniversario de 28 años. Entonces tiene oficinas a nivel nacional en todos los departamentos, en los 9 departamentos. Y por ser importador tienes que volverte a subir a los aviones. Tienes que viajar mucho en avión. A ver. Exacto. Bueno, ahora que estoy acá en La Paz, ya no. Pero antes de venirme acá estaba en Trinidad. Entonces viajaba a Cobija, Riberalta, Guayaramerín, Santana, algunas provincias, y todos eran avioneta. Entonces sí, tenía que subir al avión, digamos. Y en el mismo avión donde tuve el accidente, en Areocón. Pero todos también me preguntaban, ¿pero por qué te estás subiendo? O sea, ¿y qué? O sea, ¿qué puedo hacer? Digamos, es mi trabajo, tengo que continuar, ¿no? ¿Cómo fue eso de volverse a subir a un avión, Minor? Mira, el día que me encontraron, al día siguiente tuve que volar de Trinidad por emergencia, obviamente, de Trinidad a Cochabamba.
Los 3 primeros vuelos que tuve después del accidente, no me niego, al menos al aterrizar, me agarraba del sillón, o sea, yo quería ya, por favor, Dios mío, que aterrice, o sea, tenía un pánico. Pero te digo, fueron los 3 primeros vuelos. Después ya, acostumbrado, no pasaba nada, igual tenía que continuar. Y me decía, ¿por qué lo haces eso? Entonces yo pongo un ejemplo tal vez un poco diferente al vuelo, digo, ya, un niño cuando le estás enseñando a manejar bici se cae, ya le dejas de subir a la bici, le tienes que seguir enseñando a manejar y a que pierda el miedo. Entonces ese ejemplo yo lo tomaba en mí. Entonces no por el accidente, es mi trabajo, tengo que viajar, y no solo por mi trabajo, se puede presentar cualquier viaje de vacaciones con la familia. Bueno, si es el único recurso que tengo, ¿qué puedo hacer? Tengo que seguir nomás. ¿Qué sientes cuando escuchas que hay una avioneta que no aparece, o que un avión con tantos pasajeros en el mar no se encuentra? Sí, o sea, la verdad, atrae, como te decía, puede ser que tengas recuerdos todos los días, pero en ese momento, cuando hay accidentes, últimamente ha habido algunos o similar a un accidente, pero ese momento me trae recuerdos y me pongo en lugar de las personas que han estado en el avión, la sensación que han debido tener, qué es lo que está pasando en su mente, porque automáticamente yo lo he vivido y entiendo en esa situación lo que han pasado en ese momento. O sea, me trae una especie de escalofríos y digo, ojalá que no pase nada grave a lo que yo he vivido y que sea solo un simple rumor o algo poco menos complicado de lo que yo tenía. Me aliviana que hoy no te moleste hablar de este tema, Minol, pero ¿qué piensa alguien después de un accidente así? Cuando está en medio de la selva, la nada, cuando es único sobreviviente, ¿qué ideas se le pasan a uno en la cabeza? Bueno, en el accidente, te digo, cuando yo estaba ahí, lo único que pasaba en mi mente era salir. Tenía que vivir, el objetivo era, digamos, ver nuevamente a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, a mi madre y a mis hermanos. Ese rato no tenía otra cosa más que eso en mi cabeza. Y ya después del accidente y hasta ahora es justamente aprovecharla al máximo, disfrutarla en el buen sentido de la palabra y de cierta manera, tal vez como ahora, como estamos hablando, tal vez hablar y del testimonio que yo he vivido, compartir mi experiencia. No digo que voy a cambiar a las personas, digamos, te digo también como anécdota, varias empresas me llaman para que dé charlas sobre el accidente, pero no tocar el accidente, sino lo que yo he aprendido. Entonces eso es lo que yo quiero, digamos, transmitir lo que yo he aprendido. Por lo menos llegar, digamos, a unas cuantas personas, unas 3 o 4 personas, me pongo, digamos, contento. Y el simple hecho de que me inviten, como ahora, digamos, o sea, me alegra, o sea, porque comparto lo que yo he vivido y de cierta manera poder contribuir o ayudar a algunas personas a ver de diferente manera las cosas y la vida, ¿no? Déjame aclarar este punto. ¿Cuál es el corolario de esta historia que tú compartes con todo el mundo? Es esa de qué te preocupas cuando tienes problemas. O sea, imagínate el problema que tuve yo. ¿Ese es el corolario o cuál es el mensaje último de toda esta historia que Dios te ha permitido vivir? En realidad yo lo toco el punto, digamos, como las ganas de vivir. A veces, y justamente empiezo el tema, digamos, o la charla diciendo cuántas veces hemos estado en circunstancias que tenemos ganas de perder la vida o de quitarnos la vida, o también vemos que nada tiene solución y se nos cierran las puertas, se nos cierra la puerta, pero eso es completamente mentira. Lo que te decía, para todo hay solución. El automotivarse es muy importante, el no esperar siempre a alguien que te tenga que decir qué camino tienes que tomar. Son esas cosas o esos puntos que yo toco cuando estamos hablando y eso es lo que yo quiero transmitir, digamos. A veces es tan complicado a veces anular lo negativo. A veces damos más importancia y valoramos más las cosas negativas que las cosas positivas. Es tan fácil aprender las cosas negativas que las cosas positivas. Tú que viajas tanto y que has vuelto a Trinidad, ¿has vuelto de cuerpo al lugar donde te salvaste? Sí. Mira, el 6 de septiembre fue el accidente, el 9 me encontraron, volví a Trinidad, el 23 de octubre
más o menos, sí. Y el 18 de noviembre volví al lugar, del mismo año del accidente. ¿Por qué fuiste al mismo lugar? Porque había algo en mí que tenía que cerrar un ciclo. Desde el momento que yo estaba en el hospital y me encontraron, mi mente está, tengo que volver al lugar. Es como decir, y eso también toco en los temas, digamos, es como encontrarme conmigo mismo. Entonces, más que todo para agradecer, yo soy una persona católica, creo bastante en Dios, creo en la Virgen, tengo bastante fe, no me da miedo admitirlo, más bien lo digo, perdón, cambiando tal vez un poco de tema, algunos pensaban que yo era cristiano, yo no tengo nada en contra de ellos, pero valoro a los cristianos. ¿En qué sentido? Son las únicas personas que en cualquier conversación que se tiene, en cualquier reunión, hablan de Dios, de Dios, de Dios. Cosa que tal vez, no todos, algunos católicos no lo hacemos. Entonces yo comencé a hablar de Dios, o sea, y siempre agradecí a Dios. Entonces pensaban que yo era cristiano. Y es por eso que yo fui al lugar para agradecer a Dios. Y porque a través de la naturaleza, yo parto de lo siguiente: no necesitas ir a una iglesia, a un templo, o estar con un pastor, con un padre, para encontrarte con Dios o para hablar con Dios. Creo que si uno tiene fe de corazón y de mente, puede hablar con Dios y no es necesario ir a un lugar específico. Entonces yo tenía que ir a ese lugar porque a través de la naturaleza Dios ha estado conmigo y a través de la naturaleza Él me ha cuidado. Porque como te decía, un montón de cosas me podían haber pasado que no me pasaron. ¿Por qué pasó? Creo que estás encontrando la respuesta tú mismo. No sé, la verdad, o sea, podría dar un montón de respuestas, no sé cuál. ¿No crees que sea que a través de lo que has pasado comiences a hablar de Dios a toda la gente? Sí, es verdad, digamos, también he pensado en eso, o sea, porque cuando yo hablo no dejo de mencionarlo a Dios. Cuando hablo con las personas es que no puedo negarlo. En ese momento del accidente me pasaron cosas que lo estoy detallando más específica, más detallado en el libro que estamos escribiendo con... Estás escribiendo un libro, Minor, de lo que te pasó. Exacto. Estoy escribiendo un libro juntamente con mi esposa, pero estamos haciendo el libro, en realidad estamos haciendo como dos historias. Lo que yo he vivido y lo que se ha vivido afuera, porque también es otra historia y las estamos relacionando las dos cosas. De tal manera que estamos procurando, bueno, en realidad ya lo hemos hecho el borrador y están coincidiendo fechas, horas, todo, porque también ha sido una, bueno, estoy repitiendo lo mismo, una historia que ellos vivían, el simple hecho de no saber qué ha pasado a un principio con el avión. Minor, tengo un minuto. ¿Podrías darme un detalle de lo que no contaste y se cuenta en tu libro? El hecho de que en el avión, bueno, en ese proceso de los 4 días que yo estaba solo ahí, yo hablaba con otras 2 personas más. Ups. Sí. Habían otras 2 personas más que me decían qué es lo que yo tenía que hacer. Subconsciente, muchos no me creen, otros se quedan, pues, ¿qué le pasa, digamos? ¿No? Pero justamente hablo de eso. Minor, gracias. Gracias por compartir este momento. Que, claro, no cierra definitivamente este capítulo que va a seguir para adelante. Encuentra tu porqué. No, a ti las gracias y la verdad, cuando gusten, estoy a su disposición. No me molesta para nada hablar de esos temas, más bien me agrada y también me ayudan a seguir adelante y más bien me inspira más todavía hablar. Un bombazo, ¿no? Así recibir toda esa dosis esta noche, wow. Minor Vidal, el hombre que volvió a ser el sobreviviente del accidente de Aerocón. Volvemos después de la pausa, amigos, no se vayan.